Mientras el mundo observaba a Pablo Escobar como el rostro del terror y la violencia, Roberto Escobar operaba en silencio. No llevaba armas ni encabezaba ataques. Su poder era otro: el control del dinero. En el cartel de Medellín, donde la lealtad se compraba y la traición se castigaba, Roberto fue el hombre encargado de contar, ocultar y proteger una fortuna que crecía más rápido de lo que podía gastarse. Roberto no era un criminal tradicional. Era ingeniero de formación y poseía una mente metódica, ideal para administrar un negocio caótico. Pablo confiaba en él porque entendía algo esencial. El dinero era el verdadero corazón del cartel. Sin flujo constante, sin contabilidad, sin control, el imperio se derrumbaba. Y Roberto se convirtió en el guardián de ese corazón. En los años de mayor auge, el cartel generaba cantidades absurdas de efectivo. Billetes que no cabían en bancos, cajas fuertes, ni propiedades visibles. Roberto organizó sistemas improvisados para almacenar dinero en caletas, fincas y escondites subterráneos. Parte de esa fortuna se perdió por humedad, ratas o simple olvido. Aún así, el negocio seguía creciendo. El dinero parecía infinito. Este rol silencioso le dio a Roberto acceso a información que pocos tenían. Sabía cuánto se ganaba, quién cobraba, quién fallaba y quién empezaba a convertirse en un problema. Conocer los números era conocer los secretos. Y en el mundo del cartel, saber demasiado podía ser tan peligroso como empuñar un arma. A diferencia de los sicarios, Roberto no buscaba reconocimiento. Su perfil bajo era su mayor protección. Mientras otros se exhibían, él permanecía en la sombra. Esa invisibilidad lo volvió indispensable. Pablo no solo confiaba en su capacidad técnica, sino también en su discreción absoluta. Roberto era familia, y en un entorno de traiciones constantes, la sangre aún significaba algo. Pero esa cercanía tenía un costo. Roberto vivía bajo una presión constante. Un error contable podía significar sospecha. Una pérdida mal explicada podía interpretarse como traición. El dinero no solo financiaba la violencia, también alimentaba la paranoia. Y Roberto estaba en el centro de ese torbellino. Este primer bloque muestra el nacimiento de un poder silencioso. Mientras Pablo construía su imagen pública, Roberto consolidaba la estructura interna. No ordenaba ejecuciones, pero su trabajo permitía que se pagaran. No negociaba rutas, pero garantizaba que todos cobraran. En el cartel de Medellín, el contador era tan importante como el sicario. Con el paso del tiempo, Roberto se convirtió en testigo de decisiones cruciales. Vio ascensos, caídas y purgas internas. Escuchó conversaciones que nunca debieron existir fuera de esas paredes, y entendió que su supervivencia dependía de una sola cosa: permanecer invisible. Este bloque no habla de balas ni explosiones. Habla del otro lado del poder, del mundo donde el silencio vale más que el ruido y donde los números deciden destinos. Roberto Escobar fue el hombre que sostuvo el imperio desde la sombra, acumulando secretos que, con el tiempo, se convertirían en una carga imposible de ignorar. No olvides darle like al video y seguir el canal para que estas historias reales lleguen a más personas. Con el paso de los años, el imperio de Pablo Escobar comenzó a mostrar señales de desgaste. La presión del Estado colombiano, la persecución internacional y las guerras internas fueron cerrando el cerco alrededor del cartel de Medellín. Mientras los sicarios enfrentaban balas y los socios caían uno a uno, Roberto Escobar permanecía en el mismo lugar, entre el dinero y los secretos. La caída del cartel no fue inmediata ni ordenada. Fue caótica. Las rutas se volvieron inestables, los aliados dudaban y la desconfianza se instaló incluso entre los más cercanos. En ese contexto, el rol de Roberto se volvió aún más delicado. Administrar dinero en tiempos de abundancia era una cosa. Hacerlo en medio del colapso era otra muy distinta. Cada cifra, cada pérdida y cada movimiento era observado con sospecha. El dinero, que antes parecía infinito, empezó a convertirse en un problema.
Grandes sumas quedaban enterradas sin posibilidad de recuperarse. Otras simplemente desaparecían. No por robo, sino por el desorden absoluto que dominaba la organización. Roberto debía explicar pérdidas millonarias en un ambiente donde nadie confiaba en nadie. Y en el mundo del cartel, explicar demasiado también era peligroso. A medida que los enemigos se multiplicaban, los secretos se acumulaban. Roberto sabía quién había traicionado, quién estaba negociando en silencio y quién ya había sido marcado para morir. No participaba en las decisiones finales, pero estaba lo suficientemente cerca como para entender lo que se avecinaba. Esa información lo colocaba en una posición ambigua. Era indispensable, pero también vulnerable. Cuando Pablo Escobar entró en su etapa final, escondido y acorralado, la familia dejó de ser un escudo seguro. Roberto pasó de ser el contador del imperio a convertirse en un hombre que debía protegerse del mismo sistema que ayudó a sostener. El poder se fragmentó y la lealtad perdió su valor. Sobrevivir ya no dependía del dinero, sino del silencio absoluto. Tras la muerte de Pablo, el mundo de Roberto cambió para siempre. El cartel de Medellín se desintegró y los secretos que había guardado durante años dejaron de ser una herramienta de poder para convertirse en una carga peligrosa. Roberto fue arrestado y pasó años en prisión. Ya no era el hombre invisible. Ahora era un Escobar más, observado y señalado. En prisión, Roberto vivió una transformación silenciosa. De custodio de secretos pasó a reflexionar sobre su propio papel en la historia. La violencia había terminado para él, pero el peso psicológico permanecía. Sabía cosas que muchos querían enterrar para siempre, y también entendió que su supervivencia dependía, nuevamente, de una decisión clave: ¿qué contar y qué callar? Este bloque muestra el momento en que el dinero deja de proteger y los secretos empiezan a condenar. Roberto Escobar sobrevivió al cartel, pero no salió ileso. Perdió su anonimato, su seguridad y su lugar en el mundo. Lo único que conservó fue la memoria de un imperio que se había derrumbado desde dentro. La caída del cartel de Medellín no solo destruyó estructuras criminales, también dejó sobrevivientes marcados por lo que vieron y por lo que callaron. Roberto fue uno de ellos. No cayó bajo las balas, pero quedó atrapado en una historia que nunca lo abandonaría. No olvides darle like al video y seguir el canal para que estas historias reales lleguen a más personas. Sobrevivir al cartel de Medellín no significaba ser libre. Para Roberto Escobar significó cargar con un peso distinto, el de la memoria. Tras la muerte de Pablo Escobar, el imperio se desintegró, pero los secretos no desaparecieron. Cambiaron de forma. Lo que antes era información protegida por el miedo y la lealtad, ahora se transformaba en un riesgo permanente. Durante años, Roberto había construido su supervivencia sobre una regla simple: el silencio. No opinar, no destacar, no exponerse. Esa estrategia le permitió mantenerse con vida mientras otros caían. Pero una vez que el patrón murió, el silencio dejó de ser una protección automática. El apellido Escobar seguía siendo una marca peligrosa, y Roberto quedó atrapado entre dos amenazas opuestas: quienes querían que hablara y quienes preferían que nunca lo hiciera. En prisión esa tensión se intensificó. Roberto ya no controlaba dinero ni estructuras. Lo único que le quedaba era su versión de la historia. Sabía que su conocimiento tenía valor, pero también entendía que cada palabra podía tener consecuencias. En el mundo narco, hablar siempre tiene un precio, incluso cuando el imperio ya no existe. Fue entonces cuando Roberto comenzó a transformarse. De testigo silencioso pasó a narrador. Empezó a contar su versión de los hechos, a revelar detalles sobre la vida de Pablo, el funcionamiento interno del cartel y las decisiones que llevaron al colapso del imperio. Para algunos estas revelaciones eran verdades largamente ocultas. Para otros, simples intentos de limpiar su imagen o capitalizar el apellido. Esta ambigüedad rodea toda la figura de Roberto Escobar. ¿Fue un testigo honesto o un sobreviviente que aprendió a adaptarse?
¿Contó todo lo que sabía o solo lo que le convenía? Estas preguntas nunca tuvieron una respuesta clara, y esa falta de claridad es, precisamente, parte de su historia. Hablar también significó exponerse nuevamente. Roberto fue blanco de críticas, amenazas y desconfianza. Cada entrevista, cada libro y cada declaración reabría heridas que muchos preferían mantener cerradas. El pasado no estaba enterrado, solo estaba dormido, y Roberto, al hablar, lo despertaba. A diferencia de otros miembros del cartel, Roberto no fue recordado por la violencia, sino por su cercanía al poder. Su relato ofrecía una mirada distinta, la del hombre que vio todo desde adentro sin disparar un solo tiro. Esa perspectiva resultaba incómoda porque desmontaba la idea de que el narcotráfico se sostiene solo con armas. Mostraba que también se sostiene con números, silencios y decisiones administrativas. Sin embargo, esa misma narrativa lo colocó en una posición frágil. Muchos dudaron de su credibilidad. Otros lo acusaron de exagerar o de reinventar episodios, pero incluso esas críticas confirmaban algo importante. Roberto seguía siendo relevante. Su voz, aunque cuestionada, todavía generaba atención, y en un mundo donde la mayoría de los protagonistas habían muerto, esa relevancia tenía un peso particular. Este bloque representa el dilema central de Roberto Escobar. Sobrevivir no fue suficiente. Tuvo que decidir qué hacer con esa supervivencia. Callar lo habría condenado al olvido silencioso. Hablar lo exponía a un nuevo tipo de peligro. Eligió hablar, pero nunca completamente. Eligió contar, pero sin revelar todo. Esa contradicción definió su vida después del cartel. Mientras el mito de Pablo Escobar crecía con los años, Roberto quedó atrapado en su sombra. Cada palabra suya era comparada, analizada y puesta en duda. Ya no era el contador del cartel, pero tampoco un hombre libre del pasado. Era simplemente el hermano que sabía demasiado. Este bloque no ofrece respuestas definitivas, ofrece preguntas, y esas preguntas mantienen viva la historia. Porque en el narcotráfico, la verdad rara vez es absoluta. Es fragmentada, interesada y, muchas veces, incompleta. Roberto Escobar encarna esa ambigüedad mejor que nadie. Sobrevivió cuando casi nadie lo hizo. Y esa supervivencia, lejos de traer paz, lo obligó a convivir con una verdad incómoda. A veces, vivir es el castigo más largo. No olvides darle like al video y seguir el canal para que estas historias reales lleguen a más personas. Con el paso del tiempo, Roberto Escobar dejó de ser solo el contador del cartel de Medellín para convertirse en una figura incómoda de la memoria colectiva. No por lo que hizo, sino por lo que sobrevivió para contar. En un mundo donde casi todos los protagonistas murieron de forma violenta, Roberto quedó como una anomalía. El hermano que atravesó el imperio, la caída y el silencio posterior. Su supervivencia no fue heroica ni celebrada. Fue ambigua. Roberto nunca se presentó como una víctima, pero tampoco como un verdugo. Su lugar en la historia quedó suspendido en un punto intermedio, difícil de definir. Para algunos fue un simple administrador que cumplió un rol técnico. Para otros, fue un cómplice silencioso que permitió que el terror se financiara sin obstáculos. Esa dualidad persiguió su imagen durante décadas. A diferencia de Pablo, cuya figura se convirtió en mito, Roberto quedó atado a la realidad. No fue glorificado por series ni idolatrado por corridos. Su historia carecía del dramatismo violento que atrae titulares, y sin embargo, su papel fue fundamental, porque sin dinero contado, escondido y administrado, el imperio nunca habría funcionado. Tras salir de prisión, Roberto intentó redefinir su identidad. Publicó libros, concedió entrevistas y defendió su versión de los hechos. Habló de pérdidas millonarias, de errores estratégicos y de decisiones familiares que marcaron el destino del cartel. Pero cada intento de explicación traía consigo nuevas dudas. ¿Cuánto de lo que contaba era verdad? ¿Cuánto era reconstrucción interesada? La línea entre memoria y conveniencia nunca fue clara. Lo que sí quedó claro es que Roberto nunca pudo escapar completamente del apellido Escobar.
Su vida posterior estuvo marcada por la vigilancia, la desconfianza y el estigma. El pasado no se cerró con la muerte de Pablo. Se extendió en forma de sospecha permanente. Ser Escobar significaba cargar con una historia que no permitía descanso. Este último bloque no busca absolver ni condenar. Busca entender. Entender cómo alguien puede atravesar un imperio criminal sin empuñar un arma y aún así quedar marcado para siempre. Roberto representa el lado menos visible del narcotráfico, el de quienes sostienen la maquinaria sin aparecer en las escenas de violencia. Su historia demuestra que el poder no siempre se ejerce desde el frente. A veces se ejerce desde una mesa, contando billetes, tomando notas y guardando silencio. Ese tipo de poder no genera fama inmediata, pero deja huellas profundas. Roberto fue testigo de decisiones que cambiaron el rumbo de Colombia y de un cartel que se destruyó desde dentro. Al final, su legado es incómodo porque obliga a mirar el narcotráfico desde otro ángulo. No solo como una guerra de sicarios y policías, sino como una estructura compleja donde cada pieza, incluso la más silenciosa, tiene consecuencias. Roberto Escobar fue una de esas piezas. Y su supervivencia plantea una pregunta difícil. ¿Es posible atravesar el mal sin quedar atrapado en él? La historia del cartel de Medellín suele contarse desde la violencia, pero también puede contarse desde el silencio, desde los números, las decisiones administrativas y los secretos que nunca salieron a la luz. En ese relato, Roberto ocupa un lugar único. No como protagonista, sino como testigo persistente de un mundo que se destruyó a sí mismo. Tal vez por eso su figura genera incomodidad, porque recuerda que no todos los culpables mueren y que no todos los sobrevivientes son inocentes. Roberto Escobar encarna esa zona gris que muchos prefieren ignorar. Y en esa ambigüedad reside la fuerza de su historia. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal para continuar descubriendo estas historias que casi nadie se atreve a contar.